día de hoy inaugurando una nueva sección en este canal que la verdad que me hace mucha ilusión, creo que va a ser algo muy interesante. Vamos a estar hablando de las voces del metal argentino, más específicamente de los 10 referentes más importantes dentro del metal argentino. Ya sé que hay muchísimas bandas de metal, pero elegí a estos 10 referentes y vamos a estar escuchando sus voces y analizando las distintas características de cada uno de ellos. Así que si están listos, empezamos. Como decía anteriormente, si bien hay muchísimas más bandas dentro, el metal argentino es un género que tiene muchísimas bandas y de hecho no es lo más mainstream en este momento, entonces no se sabe, pero hay un montón de bandas underground que se mueven en el ambiente mucho más under, que son excelentes, que gustan muchísimo al público que consume metal, pero que como no es un género mainstream, en este momento no se les da la difusión que yo creo que debería dárseles. Más que nada porque el heavy metal es un estilo musical muy rico, tanto musicalmente como vocalmente. Yo he ido a escuchar por ejemplo, La Cuadra, he ido a escuchar bandas, a Gier he ido a escuchar bandas, he ido a escuchar bandas a Circus, que son todos espacios dentro de la escena del heavy metal bastante conocidos, y se pueden escuchar unas voces que muchos cantantes envidiarían tener. O sea, realmente. Entonces me parecía interesante poder traerles el día de hoy y en base al hecho de que fui a la entrega de los premios Gardel y no se le hizo un homenaje como corresponde al señor Ricardo Iorio, padre del metal argentino, pues les voy a estar trayendo hoy un análisis a estas 10 voces que engloban lo que es el metal argentino. Género que comenzó a partir de la década de los 80 por ahí y que fue desarrollando diferentes subgéneros. Vamos a empezar particularmente con Rata Blanca, que es quien es considerada la banda de metal tradicional. Ok, vamos a escuchar uno de sus temas icónicos, un pedacito solamente para escuchar la voz de Barilari. Ok, la fonación es súper abierta, ¿sí? Y se caracteriza por, en particular, Barilari no es necesariamente así con todas las canciones del metal tradicional, tanto argentino como de otros lugares, pero sí que en lo que se caracteriza particularmente, o la distinción que tiene este subgénero, es los vibratos, muy marcados y bastante amplios en su onda, ¿ok? Lo van a notar. Barilari tiene la característica de hacer estos vibratos en una tonalidad altísima. Pero van a notar que esa es la característica principal. Suena increíble, es un tenor con una voz espectacular y una potencia vocal impresionante. Vamos a escucharlo un poquito más. ¿Ven los vibratos? Escucho. Ese ¡ah! Sí, que a mí me sale un poco estridente en este momento, pero se entiende el punto. Es un vibrato súper amplio, muy difícil de hacer y que lo caracteriza particularmente a Barilari, que si lo escuchan y no lo conocen, ya saben que es Rata Blanca, sí o sí. Espectacular. En cuanto a lo musical, hay mucha preponderancia en lo que vienen siendo las guitarras y demás, pero no me voy a centrar en eso, sino específicamente en las voces. Vamos a pasar a el siguiente artista de esta lista, que es el señor Diego Valdés. Diego Valdés, que en esta presentación particularmente lo encuentro junto a la reina Tarja Turunen, haciendo uno de mis temas preferidos, que es El Fantasma de la Ópera, que si habré escuchado la versión de Nightwish del Fantasma de la Ópera una cantidad de veces, pero que no se pueden imaginar. Vamos a escuchar un poco su voz. Es un artista que, si bien ha cantado dentro de lo que es la escena nacional, ha también hecho muchas colaboraciones por fuera, internacionalmente. Vamos a escucharlo y lo vamos comentando.
¡Oh! Ok, me pueden dejar si quieren alguna recomendación de Diego Valdés, pero lo que sí noto y lo que pude notar mientras escuchaba algunas otras cositas de él es que hace una mezcla muy bien hecha entre lírico, de hecho me voy a ir un poquito más adelante eh, para escucharlo un poco mejor. Hace una mezcla entre lírico y una voz rota, ¿sí? En donde no llega a ser growl porque no es tan oscuro, pero que sí que utiliza esta técnica gutural. Vamos a escucharlo por acá, a ver. ¿Ven? Tiene cierres como muy redondos. Que son muy de elevar el paladar, la parte alta del paladar, sí, para generar esta cúpula que se hace mucho en lo que viene siendo el canto lírico. El canto lírico y el metal van muy de la mano, sí, van muy, muy de la mano. Y al mismo tiempo hace estos growls que no terminan de ser súper oscuros y tampoco son screams porque los screams suelen ser mucho más agudos, suelen ser mucho más abiertos y en este caso son growls más bien cerrados. Growls y screams son dos tipos de formas de compresión de la voz que generan este sonido de gruñido, bueno, de distintas maneras. ¿Sí? El scream es mucho más abierto, mucho más estridente y el growl es un poco más cerrado, pero es bastante más cerrado que lo que está haciendo él, el growl. Por eso que les digo, no llega a ser un growl completo, pero está ahí. Reina, reina. La armonía. Él iguala la voz en tonalidad en esa parte. Impecable, espectacular. Quiero escuchar un poquito más de Diego Valdés, pero para que vean la diferencia. Anteriormente estábamos viendo a Barilari que si bien hace estos vibratos que suelen estar dentro de la técnica lírica, los hace desde un lugar muchísimo más belting, mucho más sonriente si se quiere, que generan cierta estridencia y amplitud de onda en el vibrato. En este caso particular es la parte limpia de la voz, es un lírico bien marcado y los growls son semi-growls, no terminan de ser un growl completo, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente artista de esta lista, que es el señor Walter Mesa, artista cantante de la banda Orcas, una de las bandas pioneras dentro de lo que es el metal argentino. La canción se llama El Monte del Destino y lo vamos a estar escuchando a ver qué tal. Ok, lo voy a tirar un poquito para atrás porque es súper interesante. Acá ya se empieza a escuchar un poquito más lo que vienen siendo los fundamentos del metal argentino propiamente dicho, que son voces muchísimo más rasposas, si se quiere, y llevadas a un lugar que también se puede escuchar en el hard rock. No actualmente, pero sí de hace unos años atrás. Sí, quizás de hace, no sé, 20 años atrás. Estuve leyendo bastante para este video, sobre todo sobre la historia del metal argentino y demás, y hay gente que lo considera y hay gente que no a Papo como uno de los padres del metal argentino, por su banda Riff. Hay gente que sí que lo considera como parte de lo que fue la historia del metal argentino. Acá me gustaría que en comentarios, sobre todo la gente que es más fan y súper conocedora de este género, que me digan qué opinan, si están de acuerdo, si no. Y hay gente que dice que no está dentro de lo que es el metal argentino, básicamente porque el tiempo de Riff fue bastante corto y no lo terminan de considerar. Pero el estilo de Papo es bastante no similar en cuanto a tonalidad, porque Papo era mucho más grave en sus tonos, pero sí que este estilo más bien tosco y con mucho gruñido, ¿sí? Con mucho growl, con mucha rotura de la voz. Bueno, Walter Mesa tiene algo similar, pero desde un lugar un poco más arriba en la escala tonal. Vamos a escucharlo de nuevo. Hay una guerra entre el bien y el mal que se libra en tu corazón. Hay una
la diferencia que hay con los dos anteriores es que en este momento yo no estoy escuchando, quizás sí en algún otro momento de las canciones hay, pero en este momento yo no estoy escuchando casi nada de voz limpia, ¿sí? En el caso de Barilari es casi todo voz limpia, de hecho no tiene casi growls, y en el caso de Diego Valdés hay una mezcla entre uno y otro. Y acá en el caso de Walter Mesa se puede escuchar que casi todo el tiempo la voz está en growl, ¿sí? Puede haber algunos momentos también de scream, pero siempre está desde el lugar del gutural, siempre está desde el lugar del gruñido. Vamos a continuar. Bueno, ahí está, hay un poquito de limpio ahí. Bien, ahí está. Ok, las partes graves de su voz suelen ser más limpias que las zonas más altas, ¿sí? En las zonas más altas tiende a romper la voz. Es muy difícil hacer, yo admiro muchísimo a las y los cantantes de metal, porque es muy difícil, parece que no, y requiere mucha práctica y mucho trabajo para no lastimarse, el poder hacer estos growls y estos screams, sí, es muy, muy difícil, es una de las técnicas más difíciles. Hay gente que lo hace de manera instintiva y después le va encontrando la vuelta para no lastimarse, y hay gente que lo practica muchísimo para poder llegar a hacer eso. Espectacular, increíble. Y ven que hay como muchos subgéneros, o sea, se pueden encontrar como muchas aristas distintas dentro de un mismo género. Por eso les digo, es un estilo muy rico en cuanto a lo musical, en cuanto a lo vocal, que a veces se olvida mucho, como que no está y forma gran parte de la historia musical argentina. Vamos a pasar a, bueno, ahora sí que sí, quien es considerado el padre del metal argentino, así propiamente dicho, quien hizo esta primera fusión entre folclore argentino y heavy metal, metal pesado, como lo hubiera dicho él, el señor Ricardo Iorio. Vamos a estar escuchando, yo ya hice video de Ricardo cuando Ricardo falleció, a modo de homenaje hice una reacción, pero en este caso vamos a estar escuchando un pedacito de Toro y Pampa y vamos a estar escuchando un poco de la voz de Ricardo, que era muy especial. A mí particularmente me resulta muy llamativa por los graves, ¿sí? Porque por lo general se suele asociar el metal con voces agudas y muy metálicas, justamente, muy estridentes, muy brillantes. Y en este caso hay algo que es mucho más tosco, mucho más grave, más oscuro, que le da cierta penumbra a la voz. Ahora van a ver, vamos a escuchar. Variando, vivir del barrio donde nacimos, mira a tu lado todos. Ok, en el caso de Ricardo, todo el tiempo está haciendo growl. Todo el tiempo está usando como una base de gruñido para matizar absolutamente toda su voz. Sí, ese era su estilo al momento de cantar. Y sus canciones con Alma Fuerte, particularmente con Alma Fuerte, son canciones que narran hechos que están muy relacionados con el campo, con la historia argentina. Son súper interesantes. Si no han escuchado canciones de Almafuerte, aunque estoy segura que si están viendo este video lo han hecho, pero si no lo han hecho, por esas casualidades, vayan a escuchar canciones de Almafuerte, las letras. Hay mucho reclamo social en muchas de las canciones de Ricardo Iorio, en muchas de las canciones de Almafuerte. Tiene una voz que es perfecta para narrar como estas hazañas o estos hechos históricos, que le queda perfecto. Y aparte lo hace con un sentimiento que te hace conectar rápidamente, muy rápidamente. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol Son graves. comiendo el café. Toro y Pampa Es espectacular. Toro y Pampa ¡Ja! Toro y Pampa Y no es que fuera una voz instintiva, ¿eh? Porque si nosotros escuchamos esto justamente que acaba de hacer, este vibrato, en el que va modulando la voz, se nota que hay un conocimiento, hay un trabajo vocal y que es una elección
Igualmente si lo escuchan hablar en alguna entrevista, la voz con la que habla se condice mucho con la voz con la que canta. Pero hay un trabajo en cuanto a lo vocal para llegar a este estilo particular. Y se considera justamente el padre del metal argentino porque si bien los otros artistas también son excelentes, en el caso de Ricardo logró hacer un género, logró crear un subgénero que es el metal folclórico, que es muy propio de Argentina. Es muy, muy de acá. Los otros estilos pueden compartirse con otros países, si se quiere, pero es que el metal folclore es solamente de acá, ¿ok? Vamos a escucharlo justamente este final en el vibrato. Si quieren ver mi video hablando más de la voz de Ricardo, pueden ir al video que hice, lo voy a dejar por acá o al final de este video. El vibrato, la modulación, todo. El pogo ese chico en la cabeza se la dio contra el piso. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. El padre del metal argentino, claro que sí, se merecía su respectivo homenaje, pero como no se lo hacen en los Gardel, acá se lo hacemos, por supuesto. Bien, el siguiente artista del que vamos a estar hablando es el señor Andrés Jiménez. En este video particularmente también aparece otro de los artistas que también es uno de los referentes de las voces del metal, que es Marcelo Corbalán, pero para él voy a estar hablando un par de videos adelante. Entonces, Andrés Jiménez, vocalista de Animal. Ok, acá ya puedo escuchar un poco más del estilo que empezaba a predominar en los 2000 y es una especie de fusión, si se quiere, entre el metal y el hard rock. ¿Sí? Acá ya se empieza a escuchar mucho más hard rockero el asunto, se empieza a escuchar una voz que si bien es rasposa, tiene sus growls, es mucho más directa, no tiene tanto vibrato, ¿sí? Es mucho más seca. Vamos a escucharlo un poquito más. No es buenísimo el audio, perdón por eso. Esperen que ahí canta de nuevo. ¿Ven? Acá es mucho más instintivo el growl. Y las voces que no son gruñidos son mucho más secas y directas. No tienen tanto quizás el adorno de lo que viene siendo el vibrato y demás. Quizás es uno de los estilos que más se aleja del metal tradicional, ¿sí? Pero es una de las voces que más conecta. El siguiente cantante, uno de los referentes del metal argentino, es Cristian Bertoncelli. Yo no sé si estoy diciéndolo bien, es Bertoncelli o Bertoncelli. No terminé de saberlo, así que perdón si estoy pronunciando mal el apellido. Vamos a estarlo escuchando, su banda es Renacer, aunque cantó en otras bandas. Y una cosa que pasa con todos los artistas que acabo de mencionar es que todos han participado haciendo colaboraciones entre todos. Una cosa que siento es que el metal es muy colaborativo. No suelen, o por lo menos no lo he visto yo, que sean excluyentes o demás. Siempre se ve mucha colaboración entre los artistas. Entonces, casi todos los miembros de esta lista de artistas que les estoy mencionando han participado en bandas, en las otras bandas, básicamente. Así que pueden encontrar colaboraciones entre las bandas que son espectaculares. Vamos a escuchar a Cristian. Ok, este estilo de metal que tiene muchas armonías, a mí particularmente me encanta, que tiene muchas armonías, la voz sí es protagonista, es mucho más protagonista, no sé qué, el estilo anterior, ¿sí? En donde el cantante tiene por lo general una mezcla entre voz limpia y guturales también, pero mayormente voz limpia, y se trabaja mucho con armonías, con terceras, con quintas y demás en la voz, que hacen una mezcla preciosa.
súper agudo en este caso igualmente, ¿eh? Muy bueno. Acá hay unas mezclas muy interesantes, hay una técnica vocal impecable, voces limpias, vibratos súper ondulantes, muy amplios, como es el caso de Rata Blanca, pero a diferencia de Rata Blanca, los vibratos de Rata Blanca suelen ser limpios, sumamente limpios, no tienen rasposidad de ningún tipo, en este caso sí. El siguiente artista es Alberto Samarvide, quien compartió la banda V8 junto a Ricardo Iorio, y en un punto de esta banda, si bien había habido otras idas y venidas anteriormente, separaciones de la banda y demás, la separación definitiva y la conversión de Samarvide a Logos, que es la banda que les voy a estar mostrando a continuación, se dio porque Samarvide en las letras de las canciones quería añadir a Jesús y Iorio no, básicamente. Entonces Samarvide hizo esta banda de metal cristiano argentina que se llama Logos. Vamos a estarlo escuchando un poquito. El audio no es el mejor. Hay algunos artistas que no hay sonidos, no hay grabaciones que estén muy buenas. Se ha hecho lo que se ha podido. Ok, en este caso el estilo no es lírico, pero sí es limpio. Ok, tiene algunos momentos de growl, pero sin embargo el estilo sigue siendo súper limpio. ¿Por qué digo que no es clásico? Porque no tiene esta elevación al momento de cantar del paladar que le da esta oscuridad muy clásica del lírico. Es mucho más directa la voz, ¿sí? Es mucho más natural, si se quiere, no está tan impostada. Sin embargo, tiene como esta épica de los vibratos finales y demás. Vamos a escucharlo un poquito más. ¿Ven? Hace como creer. No termina de estar creer, que sería mucho más lírico, ni tampoco es creer, que es demasiado belting. Está justo en el centro. Ven, con vida lo mismo. Vida. Quizás al final levanta un poquito y le mete un belting, pero es mínimo, ¿eh? Acá hay un growl. Tengo que decir que hasta antes de hacer este video yo no sabía que existían bandas de metal cristiano en Argentina, porque sí sé que hay un mundo dentro de las voces cristianas en otras partes del mundo, en Latinoamérica, pero en otros lugares de Latinoamérica, que está muy difundido, muy amplio, y hay de todos los estilos, pero la realidad es que en Argentina yo quedé bastante asombrada y no sabía que existía una banda que era de metal cristiano. La verdad, te lo tengo que decir. Ok, espectacular. Siguiente artista, ahora sí, Marcelo Corbalán. Y acá hice una elección personal. ¿Sí? ¿Podría haber elegido alguna de sus participaciones en Animal? Sí. Pero decidí escucharlo en una de mis canciones preferidas, que no suena tan metálica, la realidad, pero que ya es más tirando al hard rock, aunque no están del todo clasificados, que es Carajo, y la canción se llama El que ama lo que hace, y esa canción a mí me genera cosas, muchas, muchas cosas. Así que lo vamos a estar escuchando acá. Porque aprendí que no se trata de ganar. Se trata de saber jugar. Y de aprender el juego, sabiendo cómo hay que jugar. Disfrutarás el juego. Se trata de saber. Esperen que lo voy a buscar, a ver si lo puedo encontrar. Cantando solo. Vamos acá. Y al fin y al cabo fue lo que tenía que ser. Ok, en Carajo,
La voz de Marcelo era la que le daba este sonido más rockero, ¿sí? La rasposidad, porque el otro cantante era mucho más limpio y bastante más agudo. Entonces, la voz de Marcelo era la que le daba un poco voy a tirarlo un poquito más para atrás para escucharlo, era la que le daba la gravedad, ¿sí? Que generaba estas armonías graves, y aparte la que le da la rasposidad. Esta es mi canción preferida de carajo, y ya que hago un video y hablo de estos artistas que los que no suelo hablar, traigo mi canción preferida, claro que sí. Me acuerdo que la escuchaba muchísimo en un momento. La sentía súper inspiradora, no sé, la letra me encanta. Y al fin y al cabo fue ¿Ven? lo que tenía que ser. Será mejor esperar, será mejor prepararse más. Porque aprendí que no se trata de ganar. Se trata de saber jugar ¿Ven la armonía? y de aprender el juego. Bueno, espectacular. Y tiene esta voz que es rasposa, pero que no es lírica. No intenta ser lírica en ningún momento. Es un poco también parte de esta ola jarroquera de la época de los 2000, por ahí, que suele ser mucho más directa la voz, rasposa, pero directa, y en el caso de él, grave. Uno de los últimos artistas de esta lista y una banda mítica del metal argentino es Alacrán y su cantante Mario Ian. Vamos a estarlo escuchando y lo vamos comentando. Ok, una voz súper poderosa, marcada mayormente por el scream. Él está mucho más hacia el lado del scream, ¿sí? Esto de sonreír y generar la compresión, por lo cual todo sale muy brillante, pero también tiene momentos de vibrato súper, súper interesantes. Vamos a volver un poquito para atrás, a ver si lo escuchamos acá. Y un manejo perfecto de lo que son los vibratos, de lo que es la potencia en la voz para generar ciertos efectos muy buenos. Ven, todo muy belting, todo es muy ¿sí? No tan estridente, pero sí por ese lado. A mí no me sale hacer growl ni gutural, por eso es que ven que no se los estoy mostrando, porque es algo que no puedo hacer. Sacando quizás en alguna canción más soul o así, que ahí sí, pero así poderlo mantener de corrido, no puedo. Lo admiro, no puedo hacerlo. Y la última de esta lista, aunque sé que quedan otras bandas por fuera, por ejemplo, es el caso de Lorien, que es una banda que a mí particularmente me gusta mucho, me sé varias canciones, y ustedes también me pueden dejar en los comentarios qué otros cantantes son para ustedes referentes dentro de lo que es el metal argentino. Me interesa saber su opinión también, o sea, que me cuenten un poquito qué les significa este género musical a ustedes, pero para cerrar esta lista el día de hoy, vamos a hablar de una de las voces más características dentro del metal argentino, una de las primeras que conocí yo también, que es el señor Claudio O'Connor, haciendo, en este caso con Malón, porque O'Connor estuvo en varias bandas y de hecho también tiene su proyecto solista, pero en este caso con Malón haciendo Tú eres su seguridad, canción que también le escuché cantar al señor Ricardo Iorio, pero tienen voces completas, son absolutamente lo opuesto. Vamos a escuchar entonces a O'Connor, que también tiene un estilo de voz súper identificable. Ok, ahora lo escuchamos un poquito más. En el caso de O'Connor, hace un scream constante. Scream constante, súper arriba, no baja casi nunca, todo está en unas tonalidades ultra altas y todo el tiempo haciendo scream. No me atrevo a decirlo porque no estoy segura, pero creo que no le he escuchado hacer una voz limpia casi nunca. Vamos a escucharlo un poquito más.
Es impresionante cómo puede cambiar una canción según su cantante, ¿eh? Porque la estoy escuchando y voy reconociendo un poco el estilo de la canción en sí que yo, y no puedo dejar de escucharla cantada por Iorio y es completamente distinta. Vamos a adelantarlo un poquito para escucharlo a él. ¿Ven? Todo el tiempo Scream. Muy difícil. Se me hace súper complicada esta forma de cantar, porque es un sostener las cuerdas vocales semiabiertas todo el tiempo, pero no lo suficientemente abiertas como para que haya un escape de aire mayor que no te permita hacer el efecto, pero sí que abiertas para poder hacer esa vibración que genera el scream. Uf, dificilísimo. Realmente tenía muchas ganas de hacer este video. Este video es el primer video de una serie de videos que voy a hacer, que se va a llamar Las voces de, en este caso, las voces del metal argentino, pero va a haber las voces del folclore, las voces del tango y las voces de otros géneros que van a empezar a surgirme de otros países y demás. Así que si quieren, me pueden recomendar. En este video traten de recomendarme esto particularmente. Digo, hacé las voces del tango o hacé las voces del folclore, de la salsa, de lo que sea. Pero un género en específico. ¿Sí? No me recomienden artistas particularmente porque no tiene tanto sentido en esta serie particular. Pero sí que me gustaría que ustedes me dijeran también en los comentarios cuáles son para ustedes los referentes del metal argentino. Espero haber hecho una cobertura lo suficientemente amplia. Creo que cada uno tiene un estilo distinto que muestra algo diferente de estos subgéneros del metal, que es un género que abarca muchísimos subgéneros. Y que tienen todos un toque muy particular que solamente les da el país, ¿sí? Argentina, por haber sido criados a base de otros estilos musicales que son mucho más autóctonos. Cuéntenme ustedes, aparte de qué les pareció el video, esto que les acabo de preguntar, y si les gustó el video no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo, por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas, y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito, ya no sé dónde está el botoncito para suscribirse, la verdad, porque el otro día lo vi como por acá, así que botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.